¿Acaso el silencio de un apartamento vacío puede gritar más fuerte que cualquier palabra? Para Julián Morales, a sus 72 años, el silencio se había convertido en un eco constante desde que Carmen, su esposa, se marchara 5 años atrás, llevándose consigo la música de sus días. Su piso en el corazón de Triana, Sevilla, con sus azulejos gastados y el leve aroma a cera antigua, guardaba los contornos de una vida compartida. Ahora un traje demasiado grande para un solo hombre. Los geranios que Carmen tanto cuidaba en el balcón seguían floreciendo, sí, pero sus colores parecían menos vivos, como si también ellos la extrañaran. La vida de Julián transcurría con la precisión de uno de sus antiguos relojes. El paseo matutino por la calle Betis, bordeando el Guadalquivir cuyo murmullo acompasado apenas lograba disipar la niebla de su melancolía. El café con leche y la tostada con aceite en el bar Anselmo, donde el camarero ya ni preguntaba. Luego horas que se estiraban como sombras, en el pequeño salón, releyendo viejos libros o simplemente mirando por la ventana, observando un mundo que seguía girando ajeno a su quietud. La vida de Julián transcurría con la precisión de uno de sus antiguos relojes. El paseo matutino por la calle Betis, bordeando el Guadalquivir, cuyo murmullo acompasado apenas lograba disipar la niebla de su melancolía. El café con leche y la tostada con aceite en el bar Anselmo, donde el camarero ya ni preguntaba. Luego, horas que se estiraban como sombras. Había sido relojero, un artesano de los de antes, con manos que sabían encontrar el alma diminuta de los mecanismos. Ahora, esas mismas manos, surcadas de venas como ríos secos y con un leve temblor que le avergonzaba, apenas servían para pasar las páginas del periódico. Fue en sus 72 cumpleaños cuando Sofía, su nieta, irrumpió en esa ordenada tristeza con el brillo de la juventud y un regalo inesperado, una tablet. Sofía, con sus 25 años y esa energía que Julián recordaba haber tenido alguna vez, estudiaba historia del arte y veía el mundo con una curiosidad que a él se le había agotado. Abuelo, esto es para que no te sientas tan solo. Hay un sitio, Conexiones Doradas. Dicen que es para gente como tú, para charlar, hacer amigos. Le explicó con ese entusiasmo que a Julián le resultaba tan conmovedor como extenuante. Él la miró, un armatoste liso y frío entre sus manos. Pero hija, si yo con estas cosas no me apaño. Yo soy de tuercas y muelles, no de lucecitas. Sofía rió, una risa clara que aligeró por un instante el peso del aire. Anda, abuelo, que no es tan difícil. Yo te enseño. Verás cómo te gusta. Y con la paciencia infinita que solo tienen los nietos por sus abuelos, Sofía le creó un perfil, le explicó cómo deslizar el dedo, cómo escribir mensajes. Julián asentía, más por no desairarla que por verdadero interés. Conexiones Doradas. El nombre le sonaba a club de jubilados con ínfulas. Los primeros días la tablet acumuló polvo sobre la mesita del salón. Pero una tarde, vencido por el aburrimiento y un pellizco de curiosidad que se negaba a admitir, la encendió. La pantalla se iluminó, mostrándole un carrusel de caras sonrientes, perfiles que hablaban de paseos, de nietos, de recetas de cocina. Se sintió un intruso, un viejo analfabeto en un idioma que no comprendía. Recibió un par de hola, Julián, genéricos, un bienvenido de alguien que se hacía llamar Alma Viajera Setepenta. No contestó a ninguno. Estaba a punto de apagarla, de relegarla al cajón de los trastos inútiles, cuando un nuevo mensaje apareció en la esquina de la pantalla. Un nombre, Isabella Rossi. Una foto de perfil de una mujer de su edad aproximada, con una sonrisa cálida y unos ojos que parecían amables, enmarcada por un paisaje que Julián creyó reconocer como la Toscana. El mensaje era escueto. Buenas tardes, Julián. He visto que también le interesa la música de Falla. Es uno de mis compositores predilectos. Julián releyó la frase. Manuel de Falla. Sí, lo había puesto en su perfil, casi al azar, cuando Sofía le preguntó por sus gustos. Una pequeña mentira piadosa, pues aunque apreciaba al compositor gaditano, su verdadera pasión era el silencio elocuente de un mecanismo bien engrasado. Pero algo en la formalidad del mensaje, en la mención específica, le hizo detenerse. Con dedos torpes, tecleó una respuesta. Buenas tardes, Isabella. En efecto, un gran músico. Así comenzó. Las conversaciones con Isabella Rossi se convirtieron en un oasis en la aridez de sus días. Al principio eran formales, intercambiando opiniones sobre música, sobre libros que ella decía haber leído y que Julián desempolvaba de sus estanterías para sentirse a la altura.
Isabella era, según contaba, una galerista de arte de origen italiano, viuda desde hacía unos años, que había vivido mucho tiempo en España, pero que ahora residía temporalmente en el sur de Francia, cerca de Aviñón, tratando de resolver unos asuntos complicados con una pequeña galería de arte que había heredado. Su español era impecable, culto, con un leve y encantador acento que Julián imaginaba italiano. Poco a poco la formalidad dio paso a una intimidad sorprendente. Julián, que apenas hablaba de sus sentimientos con su propio hijo David, se encontró contándole a Isabella sobre Carmen, sobre la precisión de su trabajo como relojero, sobre la melancolía que a veces le teñía los atardeceres en Triana. Ella escuchaba, o al menos eso parecía a través de sus mensajes siempre atentos y comprensivos. «Te entiendo también, Julián», escribía ella. «La soledad puede ser una compañera muy fría». «Oh, admiro esa pasión que tenías por tu trabajo, esa dedicación a los detalles. Hoy en día pocas personas valoran la belleza de lo artesanal». Julián leía sus palabras y sentía un calor que no recordaba desde hacía mucho. Era como si Isabella hubiera encendido una pequeña luz en una habitación que llevaba demasiado tiempo a oscuras. Le enviaba fotos, un paisaje provenzal bañado por el sol, el detalle de una escultura en un claustro románico, un plato de comida con una presentación exquisita. «Pensando en ti, Julián. Ojalá pudieras ver esto conmigo». Él, a cambio, le describía los colores del cielo sobre el Guadalquivir al amanecer, el aroma a azahar que empezaba a impregnar Sevilla con la llegada de la primavera, la algarabía contenida de los niños jugando en la plaza del Altozano. La tablet, es un objeto extraño, se convirtió en una extensión de su mano. Lo primero que hacía al levantarse era comprobar si Isabella le había escrito. Lo último, antes de dormir, era releer sus mensajes, sintiendo una punzada de expectación por lo que traería el nuevo día. Las visitas de Sofía, antes el único rayo de sol en su semana, ahora casi le resultaban una interrupción. «Abuelo, te veo más animado», le dijo un día su nieta, observándolo mientras él sonreía discretamente a la pantalla. «¿Has hecho amigos en Conexiones Doradas?» Julián se ruborizó ligeramente, como un colegial sorprendido en una travesura. «Bueno, charlo con alguna gente. Hay una señora italiana, muy culta. Hablamos de música, de arte». Sofía le sonrió, genuinamente contenta. «¡Qué bien, abuelo! Me alegro mucho. Ya te decía yo que te vendría bien». Pero Julián no le contó todo. No le contó la intensidad de esas conversaciones, ni la forma en que el corazón le daba un vuelco cada vez que aparecía una notificación con el nombre de Isabella. No le contó que había empezado a imaginar cómo sería conocerla en persona, pasear con ella por las calles de Triana, mostrarle sus rincones favoritos. Era un secreto dulce y emocionante, algo solo suyo y de Isabella. Fue una tarde de abril, con el aire tibio pregonando la feria inminente, cuando llegó el primer cambio de tono. Isabella le escribió un mensaje más largo de lo habitual, teñido de una preocupación que traspasaba la pantalla. Le hablaba de un problema inesperado con unas tasas aduaneras en Francia, unas piezas de arte que necesitaba para una exposición crucial para el futuro de su galería estaban retenidas, y si no pagaba una cantidad relativamente pequeña, pero que ella en ese momento no disponía con urgencia, podría perderlo todo. «No sabes la vergüenza que me da pedirte esto, Julián, querido amigo», concluía el mensaje, «pero eres la única persona en quien siento que puedo confiar. Son solo 300 euros. Te los devolveré en cuanto esta pesadilla termine, la semana que viene a más tardar. Por favor, dime que puedes ayudarme. Eres mi única esperanza». Julián sintió una punzada de incomodidad. 300 euros. No era una fortuna, pero tampoco una cantidad insignificante para su pensión. Recordó las advertencias genéricas que a veces oía en la televisión sobre timos por Internet. Pero Isabella era diferente. Era su amiga, su confidente, la mujer que había traído luz a su soledad. ¿Cómo iba a negarle su ayuda en un momento de necesidad? El deseo de ser útil, de demostrarle su afecto y su confianza, fue más fuerte que cualquier recelo. «Claro que sí, Isabella. No te preocupes. Dime cómo puedo hacértelos llegar», respondió, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y una cálida sensación de importancia. Isabella le indicó un número de cuenta bancaria en Francia y le expresó su gratitud con palabras que hicieron que Julián se sintiera como un caballero andante. Al día siguiente, con un nudo en el estómago que atribuyó a la novedad de la situación, Julián fue a su sucursal del Banco Santander en la calle San Jacinto.
La empleada, una joven con gafas que apenas lo miró, procesó la transferencia sin hacer preguntas. Julián salió del banco sintiéndose extrañamente ligero, casi heroico. Había ayudado a su amiga. La devolución de los 300 euros, prometida para la semana siguiente, se fue retrasando con diversas excusas. Un problema con la transferencia internacional, un festivo bancario en Francia, un nuevo contratiempo con la aduana. Isabela seguía escribiéndole a diario. Sus mensajes ahora teñidos de una gratitud aún más profunda y de una creciente angustia por sus problemas, que parecían multiplicarse. Julián, aunque empezaba a sentir una leve inquietud, acallaba sus dudas. No quería parecer desconfiado, no quería herir los sentimientos de Isabella. Unas 3 semanas después de la primera transferencia, llegó la segunda petición. Esta vez, la situación era más grave. Un impuesto inesperado sobre la galería en Francia amenazaba con cerrarla definitivamente si no pagaba 1000 euros de forma inmediata. «Estoy desesperada, Julián», le escribió Isabella, su mensaje plagado de emoticonos de lágrimas. «He intentado conseguirlo por todos los medios, pero nadie me ayuda. Si pierdo la galería, lo pierdo todo. Mi trabajo, mi reputación, mi futuro. 1000 euros». Julián sintió un escalofrío. Era una parte significativa de sus ahorros, el dinero que guardaba con celo para cualquier imprevisto, para no ser una carga para David y Sofía. Miró la foto de Carmen en su mesilla de noche, como buscando su consejo. Carmen siempre había sido la pragmática, la que lo mantenía con los pies en la tierra. ¿Qué le diría ella? Pero la voz de Carmen se perdía ante la angustia palpable en los mensajes de Isabella. La idea de que ella lo perdiera todo por no ayudarla le resultaba insoportable. Además, Isabella le prometió que en cuanto solucionara este grave problema, no solo le devolvería todo el dinero, sino que vendría a Sevilla a agradecérselo en persona. Podríamos pasear por el parque de María Luisa, como tanto hemos hablado, Julián, y te invitaría a la mejor cena de tu vida. La promesa de un encuentro, la visión de Isabella a su lado, disipó sus últimas dudas. Volvió al banco, esta vez con el corazón más encogido. La misma empleada tramitó la transferencia, aunque Julián creyó notar una fugaz expresión de sorpresa en su rostro al ver la cantidad. A partir de ahí, las peticiones se volvieron una constante, cada una más urgente y por cantidades mayores que la anterior. Un costoso tratamiento médico para una hermana gravemente enferma en Italia, 3000 euros. Una oportunidad única de inversión para recuperar todas sus pérdidas y asegurar su futuro y el nuestro, Julián. 5000 euros, esta vez a una cuenta en Alemania, porque así los trámites son más rápidos, según explicó Isabella. Una oportunidad única de inversión para recuperar todas sus pérdidas y asegurar su futuro y el nuestro, Julián. 5000 euros, esta vez a una cuenta en Alemania, porque así los trámites son más rápidos. Julián veía cómo sus ahorros, el fruto del trabajo de toda una vida, mermaban a una velocidad alarmante. Las noches se volvieron difíciles, el sueño esquivo. Se despertaba con una opresión en el pecho, una angustia sorda que intentaba disimular durante el día. Sofía en sus visitas lo notaba. «Abuelo, ¿estás bien? Te veo más delgado, más preocupado. ¿Pasa algo con el dinero? ¿Necesitas ayuda?» Julián forzaba una sonrisa. «No, hija, ¿qué va a ser? Cosas de la edad, que uno duerme menos. El dinero, bueno, siempre hay gastos imprevistos, ya sabes. Una reparación en casa». Sofía no parecía convencida. Su mirada, antes solo cariñosa, ahora también contenía una sombra de preocupación, casi de sospecha. «¿Sigues hablando con esa amiga tuya, Isabela?», le preguntó un día, como quien no quiere la cosa. Julián sintió un respingo. «Sí, claro, es una buena amiga, muy culta, ya te dije». «¿Y te ha pedido dinero alguna vez, abuelo?» «He leído en Internet que a veces hay gente mala que se aprovecha de las personas mayores en esas redes». La sangre le subió al rostro a Julián. Se sintió ofendido, tratado como un niño ingenuo. «¿Pero qué cosas dices, Sofía? Isabella no es así. Es una señora, una galerista de arte. Está pasando por un mal momento, eso es todo. Y los amigos se ayudan, ¿no?» La vehemencia de su respuesta sorprendió a Sofía, que bajó la mirada. «Solo me preocupo por ti, abuelo. No quisiera que nadie te hiciera daño». La conversación dejó un regusto amargo en Julián. Se sintió culpable por haberle hablado así a su nieta, pero también resentido. ¿Cómo podía dudar de Isabella, de su Isabella? Para reafirmar su confianza, o quizás para acallar sus propias dudas crecientes, le escribió a Isabella contándole de forma velada la conversación con Sofía.
La respuesta de Isabella fue inmediata y llena de una calculada indignación y tristeza. «Qué pena que tu nieta desconfíe de mí sin conocerme, Julián. Tan difícil es creer que pueda existir una conexión genuina entre nosotros. Tan raro es que alguien necesite ayuda y un amigo se la ofrezca. A veces el mundo es muy cruel, mi querido Julián. Pero tú no eres así. Tú tienes un corazón noble y generoso. Por eso te quiero tanto. Te quiero tanto». Julián releyó esas palabras una y otra vez. Isabella nunca antes había sido tan explícita en sus sentimientos. Su corazón dio un vuelco. Cualquier sombra de duda se disipó, barrida por la fuerza de esa declaración. Él también la quería. Sí, la quería. Y la ayudaría, costara lo que costara. El siguiente mensaje de Isabella llegó una semana después, cargado de una urgencia dramática. Era la petición definitiva. «Mi amor, mi Julián», comenzaba, un tratamiento que nunca antes había usado. Le explicaba con frases entrecortadas por la supuesta emoción que había surgido una última oportunidad para desbloquear todos sus activos y resolver sus problemas de una vez por todas. Necesitaba 10.000 euros. Una cantidad enorme, la mayor hasta la fecha. Pero, le aseguraba, era la última vez. Con ese dinero no solo recuperaría todo, sino que podría por fin viajar a Sevilla, instalarse y comenzar una nueva vida junto a él. «Imagínalo, Julián», escribía, «paseos por Triana cogidos de la mano, cenas a la luz de las velas, despertar cada mañana a tu lado, todo lo que hemos soñado. Solo necesito este último empujón. Por favor, mi vida, dime que me ayudarás. Es nuestra última oportunidad. 10.000 euros». Julián miró el saldo de su cuenta de ahorros en la aplicación del banco que Sofía le había enseñado a usar. Apenas quedaban 12.000. Si le enviaba 10.000, se quedaría prácticamente sin nada, solo con su exigua pensión mensual. El pánico lo atenazó. Pero la visión que Isabella le pintaba era tan seductora, tan llena de promesas de felicidad y compañía. Era el final de la soledad, el comienzo de una vejez dorada. Decidió ir al banco a intentar solicitar un préstamo personal. Quizás podría conseguir esos 10.000 euros sin tocar el resto de sus ahorros. Pero el director de la sucursal, un hombre joven y eficiente que apenas lo conocía, fue tajante. Con su pensión y su edad, era imposible concederle un crédito de esa cuantía. Julián salió del banco con el ánimo por los suelos. Desesperado recordó las pocas joyas que Carmen había dejado. Unos pendientes de oro, una pulsera, un pequeño broche con una perla. Las había guardado en una cajita de madera en el fondo de su armario, como un tesoro sagrado. Nunca había pensado en venderlas. Eran el último recuerdo tangible de su esposa. Pero ahora, ¿no estaría Carmen de acuerdo si supiera que era para asegurar su felicidad, para no pasar sus últimos años solo? Con manos temblorosas sacó la cajita. Abrió los pequeños estuches de terciopelo ajado. El oro brilló tenuemente bajo la luz de la lámpara. Le pareció oír la risa de Carmen, lejana, como un eco. Una lágrima rodó por su mejilla. Sí, Carmen lo entendería. Carmen querría que fuera feliz. Al día siguiente, se dirigió a una joyería de compraventa de oro en la calle Sierpes. El tasador, un hombre con ojos fríos y calculadores, examinó las piezas con una lupa. «No es mucho, abuelo», dijo finalmente, con un tono que a Julián le sonó despectivo. «Le puedo dar 1.500 euros por todo». 1.500. Ni siquiera se acercaba a los 10.000 que necesitaba. Salió de la joyería sintiéndose aún más abatido. ¿Qué iba a hacer? Fue entonces cuando Sofía llegó de improviso. Había venido a Sevilla a pasar el fin de semana, preocupada por el tono de las últimas llamadas de su abuelo. Lo encontró en el salón, con la cajita de las joyas de Carmen abierta sobre la mesa y una expresión de profunda desolación en el rostro. «Abuelo, ¿qué pasa? ¿Qué son estas joyas? ¿Pensabas venderlas?» Julián intentó disimular, guardar la caja, pero Sofía fue más rápida. Vio las piezas, reconoció los pendientes que tantas veces había visto a su abuela. «Abuelo, por favor, dime la verdad. ¿Es por Isabella? ¿Te ha vuelto a pedir dinero?» Julián se derrumbó. No pudo más. Entre sollozos le contó todo, las cantidades, las promesas, su desesperación. Sofía lo escuchaba en silencio, el rostro cada vez más pálido, los ojos llenos de una mezcla de incredulidad, rabia y una inmensa tristeza. Cuando Julián terminó, Sofía respiró hondo. «Abuelo», dijo con una voz suave pero firme, «creo que te están engañando. Creo que Isabella Rossi no existe». Julián la miró, los ojos enrojecidos. «No digas eso, hija. Ella me quiere. Ella va a venir». «Abuelo, escúchame. He estado investigando.
Las fotos que te envía he encontrado algunas en Internet. Son de una modelo de catálogos de ropa para señoras mayores, otras de una actriz secundaria de una serie italiana de hace años. El perfil de Conexiones Doradas es muy nuevo, casi no tiene interacciones solo contigo. Todo lo que te cuenta, los problemas, las emergencias, es el mismo patrón que usan los estafadores. Lo he leído en foros, en artículos. Se aprovechan de personas solas, de personas buenas como tú. Sacó su propio portátil que traía en la mochila. Le enseñó las páginas web, las fotos coincidentes, los testimonios de otras víctimas. Julián miraba la pantalla como si viera un fantasma. Las palabras de Sofía eran como martillazos en su cabeza, pero una parte de él se resistía, se aferraba desesperadamente a la imagen de Isabella, a la promesa de felicidad. No, no puede ser, murmuró con la voz rota. Ella no es así. Ella, abuelo, llámala ahora mismo. Pídele una videollamada. Dile que necesitas verla, oír su voz de verdad, sin excusas. Si es quien dice ser, no tendrá problema. Con manos temblorosas, Julián cogió su tablet. Buscó el perfil de Isabella. Le envió un mensaje. Isabella, mi amor, necesito hablar contigo urgentemente. Necesito verte. Por favor, haz una videollamada ahora mismo, es muy importante. Esperaron. Los minutos se hicieron eternos. Julián miraba fijamente la pantalla, el corazón latiéndole con una fuerza dolorosa. Sofía le cogió la mano, transmitiéndole un apoyo silencioso. Finalmente llegó una respuesta. Un mensaje de texto. Julián, cariño, ahora mismo me es imposible. Tengo una reunión muy importante con los abogados de la galería. Te prometo que en cuanto pueda, quizás mañana. No, abuelo, dijo Sofía con los ojos llenos de lágrimas. No mañana, ahora, insiste. Dile que si no lo hace ahora, sabrás que todo es mentira. Julián volvió a teclear, sus dedos tropezando con las letras. Isabella, tiene que ser ahora. O todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos sentido, no significará nada. La respuesta tardó más en llegar esta vez, y cuando lo hizo, fue breve y fría. Lo siento, Julián. Parece que no confías en mí después de todo. Quizás tu nieta tenga razón y no estamos hechos el uno para el otro. Adiós. Y luego, nada. El perfil de Isabella Rossi desapareció de Conexiones Doradas. Su número de teléfono, al que Julián intentó llamar con manos desesperadas, comunicaba un mensaje de número no existente. El silencio del otro lado fue absoluto, tan devastador como un grito. Julián miró la pantalla vacía de la tablet, luego a Sofía, luego a las joyas de Carmen sobre la mesa. Y entonces el dique de su negación se rompió. Un sollozo gutural escapó de su pecho, seguido de otro y otro, hasta que su cuerpo entero se convulsionó con la fuerza de un dolor demasiado tiempo contenido. Sofía lo abrazó fuerte, llorando con él, mientras el atardecer sevillano teñía de un rojo sangriento las paredes del pequeño salón. Los días que siguieron fueron un borrón de tristeza y vergüenza. David llegó a Sevilla en cuanto Sofía lo llamó, el rostro demudado por la preocupación y una sorda culpabilidad por no haber estado más atento, más presente. Encontraron a Julián sumido en una apatía profunda. Apenas comía, apenas hablaba. La pérdida del dinero era un golpe terrible, la práctica totalidad de los ahorros de su vida evaporados. Pero lo que más le dolía era la traición, la sensación de haber sido un ingenuo, un viejo tonto que se había dejado embaucar por unas cuantas palabras bonitas y unas fotos robadas. Con la ayuda de Sofía, que se encargó de recopilar todos los mensajes, las capturas de pantalla de los perfiles falsos y los resguardos de las transferencias bancarias, acudieron a la comisaría de policía del distrito de Triana Los Remedios. El inspector que los atendió, un hombre de mediana edad con aspecto cansado, escuchó el relato con paciencia profesional. Les explicó, con una franqueza que no dejaba lugar a muchas esperanzas, que este tipo de estafas eran muy comunes, que los delincuentes solían operar desde el extranjero, utilizando múltiples identidades falsas y cuentas bancarias puente, lo que hacía extremadamente difícil rastrear el dinero y llevarlos ante la justicia. Aún así, tomaron la denuncia, abrieron un expediente. Julián firmó los papeles con mano temblorosa, sintiendo que cada rúbrica era una confirmación de su propia estupidez. Al salir de la comisaría, el sol de la mañana sevillana le pareció hiriente, demasiado brillante para el estado sombrío de su alma. David y Sofía se quedaron con él unas semanas, turnándose para no dejarlo solo.
Poco a poco, con su apoyo incondicional, con sus palabras de consuelo que no juzgaban sino que acompañaban, Julián empezó a emerger del pozo. Hablaban mucho, no solo de la estafa, sino de Carmen, de los viejos tiempos, de los miedos y las esperanzas. La comunicación, antes escasa y formal, especialmente con David, se volvió más fluida, más sincera. El dolor compartido, paradójicamente, los unió más. Un día Sofía le propuso visitar un centro de día para personas mayores que había cerca de su casa, en la calle Pajés del Corro. Solo para que veas cómo es, abuelo. Hay actividades, talleres, gente con la que charlar. Quizás te venga bien. Julián se negó al principio. La idea de exponerse, de socializar después de lo que le había pasado, le aterraba. Pero Sofía insistió con cariño, y finalmente accedió. El centro era un lugar luminoso y bullicioso, lleno del murmullo de conversaciones y risas. Había gente jugando al dominó, otros pintando en un taller de manualidades, algunos simplemente charlando animadamente en el patio interior, bajo la sombra de un naranjo. Julián se sintió cohibido, fuera de lugar. Se sentó en un rincón, observando. Una señora de pelo blanco y sonrisa afable se acercó a su mesa. «Hola», le dijo con un leve acento gallego. «Soy Pilar. ¿Es nuevo por aquí? ¿Le apetece un café?» Julián la miró. Había una calidez genuina en sus ojos, una sencillez que contrastaba dolorosamente con la estudiada sofisticación de la inexistente Isabella. Dudó un instante. Luego recordó la mano de Sofía apretando la suya, la mirada preocupada pero esperanzada de David. Recordó el silencio de su apartamento, un silencio que ahora le resultaba insoportable. Respiró hondo. «Julián», se presentó, y por primera vez en mucho tiempo una tímida sonrisa, apenas un esbozo, se dibujó en sus labios. «Julián Morales». Y sí, un café me vendría muy bien. El camino sería largo, lo sabía. La herida tardaría en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía del todo. El dinero perdido no volvería. Pero mientras sorbía el café caliente, escuchando el parloteo animado a su alrededor, sintió algo que creía haber perdido para siempre. Una minúscula, frágil, pero persistente semilla de esperanza. Quizás, solo quizás, la vida aún guardaba alguna melodía para él, más allá del eco de los relojes rotos y las falsas promesas susurradas a través de una pantalla.